días a todos, espero que se encuentren muy bien. De nuevo agradecemos por su participación en otro ecowebinar. El día de hoy nos acompaña el licenciado Edgar del Pozo, quien es gerente técnico en el laboratorio EcoQuímica. Hoy va a estar hablando acerca del tema ruido, tanto ambiental como ocupacional, y su impacto en el comercio e industria guatemalteca. De nuevo vamos a tener lo que es un espacio para preguntas, las pueden ir colocando en el chat y ya después, con mucho gusto, el licenciado las estará respondiendo. Licenciado, agradecemos mucho su participación, por darnos su apoyo en estas actividades, así que sin más, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Hoy estamos en el día de la conmemoración. O sea, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Y por eso es de que, pues, se tuvo en consideración realizar este tema sobre el ruido en este día. Pues la charla que vamos a tener el día de hoy, y pues me gustaría que fuera así compartida, ¿verdad? Que ustedes, pues, planteen las preguntas que ustedes consideren y así al final las podemos responder, ¿verdad? Yo voy a tratar de ser bastante concreto y bastante corto en la exposición para que tengamos el tiempo para poder preguntar y platicar un poquito sobre esto del ruido, que es tan importante en la sociedad como también en la industria, ¿verdad? Por eso vamos a ver cómo es que el ruido nos impacta en el ambiente a todas las personas y también en el ambiente de trabajo, ¿verdad? Es decir, nosotros no solo en el trabajo es que podemos estar expuestos al ruido, sino que también en nuestra vida diaria. Como les comentaban del Centro de Producción Más Limpio, pues yo soy gerente técnico del laboratorio EcoQuímica. Mi nombre es Edgar del Pozo y pues este año yo les comparto que estamos cumpliendo 20 años, ¿verdad? En EcoQuímica. Y pues eso es algo que a nosotros en EcoQuímica nos llena mucho de orgullo y nos llena mucho de felicidad, porque el objetivo y la labor que durante su tiempo acompañándonos tuvo el licenciado Rodolfo Girón, fundador de la empresa, pues cada vez da más sus frutos y cada vez podemos compartir más nuestra experiencia con nuestros clientes y con otras personas pues que necesitan conocer un poquito de estos temas y a quienes les podemos nosotros apoyar, ¿verdad? En relación a todas estas situaciones, en este caso, en las mediciones de ruido, ¿verdad? Muy bien, entonces deberíamos inicialmente plantearnos por qué es que monitoreamos el ruido. Y aquí pues vale la pena observar un poquito lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La contaminación acústica está considerada como una de las causas que más afecta la calidad de vida de los ciudadanos, ¿verdad? Recuérdense que la Organización Mundial de la Salud se enfoca siempre a la salud de todas las personas, ¿verdad? Por eso aquí habla, pues, de los ciudadanos. Y es que la verdad es de que sí, todos, en cualquier actividad, en cualquier lugar donde estemos, nos podemos ver afectados por el ruido, ¿verdad? Entendemos el ruido como un sonido que no es agradable, ¿verdad? Para nosotros o que nos afecta porque nosotros estamos haciendo algo que tiene cierto sonido y hay algo extra que afecta y que no nos deja percibir bien el sonido que nosotros queremos o el silencio que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que nosotros consideramos como un ruido. ¿Qué es para la Organización Mundial de la Salud lo que incrementa el ruido? Pues el aumento del parque automotor, desarrollo de núcleos urbanos, aumento de las actividades de esparcimiento, etcétera. Entonces imagínense, en Guatemala nuestro parque automotor es sumamente elevado y pues sí, donde hay vehículos hay siempre pues ruidos, ¿verdad? Que pueden afectarnos y que pueden
molestarnos. La contaminación por ruido debería figurar como uno de los principales problemas ambientales. Incluso, dice la Organización Mundial de la Salud, por delante de la contaminación del aire y del agua, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Porque el ruido, nosotros siempre estamos inmersos en él y tenemos la característica de que nosotros nos acostumbramos al ruido. Si en el lugar donde nosotros vivimos estamos cerca de una carretera y están pasando camiones y hacen mucho ruido, va a llegar un momento en que a nosotros eso no nos va a afectar, nos vamos a acostumbrar. La gente que utiliza pues audífonos mucho y pues el sonido obviamente cada vez va a estarle subiendo y subiendo, ¿verdad? Porque se va a acostumbrar su oído a eso y va a tener que estar poco a poco pues aumentando el nivel del sonido, ¿verdad? El volumen. Sí, entonces siempre nos acostumbramos al ruido. Y por eso es de que la Organización Mundial de la Salud lo dice. Si nosotros vemos en el aire, por ejemplo, que hay una chimenea y que está echando humo, inmediatamente pensamos, aquí debe estar el aire contaminado, ¿verdad? Y es algo que podemos observar. Si vamos por la calle y hay una camioneta que echa una gran cantidad de humo, pues nosotros también inmediatamente pensamos, no hombre, aquí esto está contaminado y me tapo la boca y eso, ¿verdad? Igual con el agua, si yo voy a mi casa, abro el grifo y el agua sale con un color amarillo, inmediatamente pienso, no hombre, esta agua algo tiene, debe estar contaminada y la descarto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros nos podemos dar un poquito más de cuenta de la contaminación del agua, de la del aire, pero la del ruido no. Y por eso es de que es tan importante tomar esto en consideración, ¿verdad? Muy bien. Y esto pues es pensando en la vida de todas las personas. Pero veamos también qué nos dice la OIT, ¿verdad? ¿Por qué es importante para la Organización Internacional del Trabajo hacer monitoreo y estar pendientes del ruido? El ruido puede provocar daños auditivos permanentes e incapacitantes. Estos pueden producirse de forma gradual a partir de la exposición al ruido a lo largo del tiempo, pero los ruidos repentinos y extremadamente fuertes también, ¿verdad?, pueden provocar daños. Este daño es incapacitante en la medida que puede impedir que las personas entiendan lo que se les dice cuando se les habla y que mantengan una conversación o que utilicen el teléfono, ¿verdad? Entonces, ven que también la Organización Internacional del Trabajo nos indica que sí es muy importante tener en consideración que esta exposición al ruido dentro de un lugar de trabajo nos puede provocar un daño. La pérdida auditiva no es el único problema. Las personas pueden contraer tinnitus, pitidos, silbidos, zumbidos o murmullos en el oído, ¿verdad? Esto es lo que es el tinnitus. Y una afección molesta que puede provocar trastornos del sueño. El ruido en el trabajo puede interferir las comunicaciones y hacer que los avisos sean difíciles de oír. También puede reducir la percepción que tiene una persona de lo que ocurre a su alrededor. Estos factores pueden provocar riesgo para la seguridad y pueden resultar en lesiones o incluso en la muerte. Entonces, ven que también dentro del ambiente laboral debemos de tener mucho en consideración el ruido y más aún, ¿verdad? Porque sí hay muchas empresas donde por la labor que se realiza, por las máquinas que se tienen y todo, se aumenta en mucho el ruido, ¿verdad? Y ahí es donde las personas están mucho más expuestas a sufrir algún daño auditivo o de otro tipo por el ruido al que están expuestos. Entonces veamos un videíto acá para poder ver que nos ejemplifique un poquito esto que acabamos de comentar.
Muy bien, entonces podemos ver que, tal y como lo estábamos platicando, una persona está expuesta al ruido en todas las situaciones de su vida, tanto desde su casa, en la calle, en el trabajo, en las actividades de esparcimiento, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante el tema para considerarlo y por supuesto que nos va a afectar a la industria, ¿verdad? Porque en la medida que la gente tenga, digamos, mucho contacto con el ruido, esto va a tener esos efectos que nos comentaban ahí al final del video, ¿verdad? Podemos tener efectos fisiológicos en las personas como hipertensión, cardiopatía, efectos sobre el rendimiento, ¿verdad? Porque el ruido perjudica el rendimiento de los procesos cognitivos, es decir, vamos a desmejorar la capacidad de atención, de lectura, de solución de problemas, de memorización. Puede haber también deficiencias y errores en el trabajo, fatiga, accidentes. Hablamos también de efectos sociales y sobre la conducta, como reducción de la actitud cooperativa, aumento de una actitud agresiva, nerviosismo, ansiedad, intolerancia. Entonces, todo esto, vean que no solo nos va a afectar en casa, ¿verdad? En las relaciones que tenemos con la familia y con los amigos, sino que también en el trabajo, ¿verdad? Y sobre todo, y súper importante, el efecto que el ruido tiene sobre la audición, ¿verdad? Porque ya vemos que si hay una exposición aguda al ruido, puede haber un desplazamiento del umbral auditivo y nosotros temporalmente podemos quedarnos con una sensación de que no oímos bien. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un ruido muy fuerte o cuando estamos durante un tiempo expuestos a un ruido muy fuerte? Después tenemos esa sensación de no escuchar muy bien, pero poco a poco se nos va pasando. Pero cuando hay una exposición crónica al ruido, eso entonces nos produce un desplazamiento del umbral auditivo, pero ya de forma permanente, ¿verdad? Ya algo irreversible. Y eso es lo que ya le va afectando a las personas y que poco a poco van quedándose sin poder escuchar, ¿verdad? Y pues importantísimo también para la industria, la interferencia en la comunicación, ¿verdad? Que como lo decía el video, ¿verdad? Y también lo decía la Organización Internacional del Trabajo, puede el ruido ser, por esta interferencia en la comunicación, un riesgo a la salud de las personas en cuanto a que pueden haber incidentes que pueden suceder, ¿verdad? Por la interferencia de la comunicación por el ruido, ¿verdad? Entonces, todo esto ya nos da a nosotros la idea de que sí puede afectar severamente tanto a la industria como al comercio el ruido al que podemos estar expuestos, ¿verdad? En Guatemala, pues definitivamente que hay contaminación auditiva, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes de eso, tanto a nivel comunitario como también a nivel laboral, ¿verdad? Porque hay muchas empresas donde los ruidos están muy elevados y lo que nosotros necesitamos es saber lo que dice la legislación y también las organizaciones internacionales sobre el ruido, para que de esa forma podamos nosotros saber si estamos muy expuestos a situaciones que pueden perjudicar la salud de las personas o no, ¿verdad? En Guatemala, nosotros, si hablamos ya de normativa ambiental, no hay una normativa nacional que regule el ruido ambiental, ¿verdad? Así como la hay en otros países. Pero lo que sí tenemos es que muchas de las municipalidades del país han establecido acuerdos municipales para regular las emisiones auditivas. Por lo menos esto nos sirve para poder hacer algo en el ruido comunitario, ¿verdad? O sea, para la comunidad sí hay establecidos a través de las municipalidades estos acuerdos que nos indican cómo debe de ser el ruido. Por ejemplo, vean, esto está tomado de la página de la Municipalidad de Misco y habla acá sobre el reglamento, ¿verdad? Para el ruido.
dice que toda actividad pública debe regularse con un máximo de 70 decibeles. Y habla de discotecas, rocolas, equipos de sonido, altoparlantes, etcétera, ¿verdad? Con el objetivo de regular la contaminación auditiva en las colonias y de esta manera beneficiar a los vecinos de Mixquic. Entonces, esto es lo que las municipalidades han estado haciendo y en otros municipios también lo han hecho, ¿verdad? Vean, por ejemplo, esto de la Municipalidad de Mazatenango, es el reglamento de sonido de Mazate. Acá tenemos este que es de Villacanales, reglamento municipal para el uso de aparatos reproductores, amplificadores, propagadores de la voz y sonido para la prevención y control de la contaminación audial en Villacanales. Y este otro acá, por ejemplo, es del municipio de Salamá, en Baja Verapaz, ¿verdad? Dice reglamento para el uso de aparatos reproductores, amplificadores y propagadores de la voz y el sonido. Entonces, las municipalidades sí, digamos que han hecho esto de ver la forma cómo poder regular la cantidad de ruido que puede haber en los municipios. Si hablamos de la Municipalidad de Guatemala, pues tenemos el acuerdo, COM 2-2012, y este es el reglamento para la autorización y uso de megáfonos o equipos de sonido expuestos al público en el municipio de Guatemala, la ciudad. Y en el artículo 6 habla de los niveles máximos permisibles. Y por supuesto, ¿verdad? Como les comentaba esto, como es a nivel de municipalidad, digamos que se establece para la comuna, ¿verdad? Para la comunidad. Y por lo tanto, pues esto es para megáfonos, equipos de sonido expuestos al público, vehículos promocionales con aparatos reproductores, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la comunidad, ¿verdad? En la ciudad, el ruido en la ciudad. Y vemos que los decibeles permitidos son para un horario de día, 65 decibeles, para un horario de noche, 40 decibeles, y vehículos de promociones, 80 decibeles como máximo permisible. Entonces, pues esto es lo que tenemos, digamos, en cuanto a los parámetros que debemos de fijarnos, que debemos de cumplir. En la Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, el año pasado, que en la conmemoración de este día que les decía de la concienciación sobre el ruido, tuvieron este programa que se llamaba Play a la Naturaleza y estuvo muy bonito porque estuvieron dándole bastante auge al ruido, ¿verdad? Y hacer la concienciación de por qué no debíamos de tratar de no tener el ruido. Y incluso hubo un concurso que estuvo muy bonito también, que era de hacer un video sin ruido, o sea, un video como mudo, pero que llevara el mensaje de por qué era tan importante evitar el ruido, ¿verdad? Entonces, son acciones que, como les decía, las municipalidades también hacen, y pues en la Municipalidad de Guatemala, pues lo han hecho, ¿verdad? También tenemos el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito de acuerdo gubernativo 273, que está desde el 98, y aquí pues nos habla de las emisiones de perturbaciones y contaminantes, y entre ellas incluye la emisión de ruido. Vean, por ejemplo, que acá en el artículo 43 en escapes y silenciadores habla de que no son permitidos, están prohibidos los escapes que amplifiquen el sonido. Y el artículo 44 habla específicamente de la contaminación auditiva, que ha prohibido producir sonidos o ruidos estridentes, exagerados o innecesarios por medio de propios vehículos, escapes, bocinas u otros aditamentos, especialmente en áreas residenciales, hospitales y horas de la noche. Y que ha prohibido terminantemente el uso de sirenas, dispositivos que emitan sonidos similares a los vehículos de emergencia. Entonces, no habla de parámetros en sí, ¿verdad? Que se deban de cumplir, pero por lo menos nos está dando, indicando que no debemos hacer este ruido, que no debemos de procurar esta contaminación auditiva, ¿verdad? Desde nuestros vehículos. Muy bien. Entonces, ya viendo un poquito esto, ¿verdad? De la legislación. Bueno, perdón. Eso, y tenemos que, como no tenemos una legislación ambiental general para el país,
digamos que para poder hacer una evaluación de forma general, podemos utilizar estos valores guía de la Organización Mundial de la Salud, que están descritos en las guías del Banco Mundial. Y estos valores de la Organización Mundial de la Salud establecen que para un receptor industrial o comercial, es decir, para áreas que estén catalogadas como industriales o comerciales, en los alrededores debíamos de tener en el día y en la noche un máximo de 70 decibeles, ¿verdad? De forma de que las empresas deben de procurar que el ruido no salga de la empresa y que pueda generar ese ruido ambiental que puede afectar a las personas que viven en los lugares aledaños. Y para receptores residenciales, industriales y educacional, tenemos que de día el valor máximo permisible debería ser 55 decibeles y por la noche 45, ¿verdad? Entonces, de esa forma se puede hacer también una evaluación del ruido y tener unos parámetros que sirven para la comparación de los resultados obtenidos. Esto, todo lo que platicamos en cuanto a las mediciones ambientales, ¿verdad? De ruido, porque hay que hacer, digamos, la diferenciación de las mediciones ambientales y las mediciones que son en ambientes laborales, ¿verdad? Porque se hacen, digamos que de diferente forma, hay metodologías distintas para hacer este tipo de evaluaciones. Si hablamos ahora de la normativa ocupacional en Guatemala, es decir, de valores máximos permisibles para ruido ocupacional, entonces aquí sí tenemos el Acuerdo Gubernativo 229-2014. Es el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional en Guatemala, y en dentro de todo lo que habla este acuerdo gubernativo, está incluido el ruido. Tuvo reformas en el acuerdo gubernativo 33-2016, y dentro de las reformas sí está incluido algunos aspectos sobre el ruido. En el artículo 182 indica que un centro de trabajo ruidoso se va a considerar aquel que tenga una presión sonora de ruido continuo mayor a 85 decibeles medido con ponderación A, o que tenga picos de ruido mayores a 140 decibeles medidos en ponderación C. Entonces acá ya nos está dando la normativa de salud ocupacional, las guías, ¿verdad? Los valores que nosotros debemos de ver y de observar en las empresas, si estamos por debajo o por arriba de ellos, no solo para cumplir, ¿verdad?, con la reglamentación, sino que realmente porque estos valores están dados, porque se ha estudiado que arriba de esto ya estos valores pueden provocar daños severos a la salud de las personas y por lo tanto afectar a la empresa de diferentes formas por la salud o por los problemas que puede traer a la salud a las personas que están expuestas a estos niveles de ruido. Y en el artículo 188 habla que para que estas condiciones, para las condiciones anteriores, ¿verdad? 85 decibeles ponderación A y 140 ponderación C, en un tiempo de exposición de 8 horas, los trabajadores deben usar equipo de protección personal adecuado, ¿verdad? Entonces, es bien importante que en las empresas se hagan estas mediciones para que se pueda evaluar cuál es el EPP adecuado, el equipo de protección auditiva adecuado para las personas que están expuestas a estos niveles de ruido. Y en el artículo 189 está una tabla con el ajuste de las jornadas de trabajo de acuerdo a la presión sonora. Pero ahí la tabla pues es esta. Podemos ver acá que nos indica que para 8 horas de exposición, es decir, para una jornada de labores de 8 horas, deberíamos tener un nivel de presión sonora máximo 85. Es decir, si tenemos 85 decibeles, entonces deberíamos de poder trabajar las 8 horas siempre con protección auditiva, ¿verdad? Si ya se incrementa a 86
decibeles, el tiempo de exposición, el tiempo de labor, debería disminuirse a 6.35 horas. 87 decibeles, 5.04 y así sucesivamente nos lo da en esta tabla. Si se dan cuenta, el reglamento pues nos habla de 140 decibeles medidos en ponderación C y para 140 decibeles ya dice que es momentáneamente que uno debería estar expuesto, ¿verdad? A esto ya nos da los valores ahí en segundos, ni siquiera un segundo, ¿verdad? Entonces, esto pues nos da la idea de la seriedad que debe tener la evaluación del ruido también a nivel de las empresas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo hacemos entonces las mediciones de ruido? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando medimos el ruido? Pues así muy en general lo que debemos de saber es de que nosotros lo que medimos es el nivel de presión sonora. Es una medida de la intensidad del sonido que genera una presión sonora. El sonido que alcanza a escuchar una persona se mide en decibeles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aparatos que tienen una potencia sonora, ¿verdad? Ustedes han visto que un equipo de sonido dice 3000 watts o 3000 watts de potencia sonora. Entonces, esa potencia sonora es la que el sonómetro convierte a una presión sonora. El sonómetro tiene pues un dispositivo que es el micrófono y el micrófono es algo similar, por decirlo así, a el tímpano en el oído humano. Nosotros lo que escuchamos es que esa potencia que genera algo que genera ruido, genera ciertas ondas de potencia que provocan una presión sobre mi oído. Y esa presión que provocan esas ondas es la que produce la vibración y esto después ya se traduce al llegar al cerebro en el sonido que nosotros escuchamos. Entonces los sonómetros son similares, ¿verdad? Ellos miden esa presión de las ondas de la potencia sonora y se mide en decibeles. Entonces, cuando nosotros hacemos una medición de ruido o si estamos haciendo una medición en la calle, puede ser que haya en un tiempo de medición mucha presión sonora diferente, ¿verdad? Puede ser que en un tiempo de medición, por ejemplo, acá en esta imagen de 20 segundos, el ruido esté con una presión sonora de 40 decibeles, suba a 50, llega hasta 64, después vuelve a bajar a 42. Entonces sería, digamos que muy difícil, muy complicado medir cada una de las presiones sonoras a las que se está expuesto en un momento dado. Por lo tanto, lo que se hace es de que se mide como que el promedio en un intervalo de tiempo de las presiones sonoras que puedan estar en ese intervalo de tiempo. Y esto es a lo que se le llama nivel de presión sonora equivalente, que se le conoce como LEC. Y vean que dice que es un promedio del nivel de presión sonora y el promedio está entre comillas, porque realmente el ruido se comporta de forma que nosotros no podemos hacer un promedio aritmético normal como estamos acostumbrados a hacerlo. Si pusiéramos este ejemplo que tenemos dos aparatos que tienen 60 decibeles de presión sonora y quisiéramos saber cuánto es lo que me va a marcar el equipo, si pensamos en promedio, nosotros diríamos, bueno, sería 60, ¿verdad? O si pensáramos en nombres, se debería de sumar a ambos, entonces debería de ser 120. Pero no, el resultado al hacer un ejercicio como esto debería de ser 63 decibeles. Y esto es porque el ruido se comporta de forma logarítmica y de estos valores de decibeles se miden de forma logarítmica. Por eso es de que el promedio que decíamos está entre comillas, porque sí es un promedio de todos los decibeles, pero no es una función matemática normal, ¿verdad? Sino que tiene que ser logarítmica. Muy bien, a grandes rasgos, pues esto es para saber qué es esta medición en decibeles. Cuando nosotros medimos entonces
durante un periodo de tiempo, lo que nosotros buscamos es el valor del LEC, ¿verdad? El valor promedio de toda la medición. En un periodo de tiempo, los valores de potencia sonora pueden estar variando muchísimo, tener elevaciones y tener bajones, ¿verdad? Hasta casi silencio. Entonces, es muy importante poder hacer una evaluación de todo esto, el ruido que se genera en un periodo de tiempo de medición. Y por lo tanto, acá nosotros observamos que hay otros parámetros que es importante saber cuando hacemos estas mediciones. Por ejemplo, el valor máximo, ¿verdad? Que sería el Lmax, el valor mínimo, que sería las mediciones mínimas de medición. También tenemos el valor pico, que sería el valor más alto que hubo durante esa medición. Estaría representado aquí en este piquito, el valor más alto que hubo, ¿verdad? Y todo esto es importante para poder hacer una evaluación de cuando estamos viendo cómo es que le puede afectar el ruido a las personas, ¿verdad? Muy bien. Veamos rápidamente cómo es que hacemos las mediciones de ruido ambiental y cómo es que hacemos las mediciones de ruido ocupacional. Para el ruido ambiental utilizamos, utilizamos nosotros en Ecoquimsa, ¿verdad? Porque hay otras formas, hay otras normas para hacer estas mediciones. Pero como nosotros en Ecoquimsa estamos acreditados bajo la norma 17025, que es una norma ISO, entonces nosotros pues tratamos de utilizar siempre normativas ISO porque en cuanto a los sistemas de gestión de calidad, todo tiene como que una similitud, ¿verdad? Entonces, las normas ISO todas tienen incluidos cuestiones de medición de incertidumbre, ver la calidad de la medición y todo esto. Entonces, por eso a nosotros nos gusta utilizar estas normas ISO. Y para el ruido ambiental se puede utilizar esta norma 1996, que es para la determinación de los niveles de presión sonora en monitoreo ambiental. Algunos detalles de la norma, ¿verdad? Sí, solamente rápidamente, pues en cuanto al sistema de instrumentación, el sistema tiene que tener, los sonómetros tienen que tener todo lo que se requiere para las mediciones, su micrófono, pantalla de viento, si es posible que tenga grabación de sonidos, y deben ser clase 1 o clase 2. ¿Verdad? Los sonómetros se clasifican en clases. Tenemos clases 0, 1, 2, hasta 3. Y esto es de acuerdo a una normativa IEC. La normativa IEC es la Comisión Internacional Electrotécnica. Entonces, ella es la que nos establece el tipo o la clase de sonómetro que se puede utilizar. Entonces, la norma 1996 indica que para las mediciones se puede utilizar sonómetros clase 1 o clase 2. Se debe utilizar siempre la pantalla de viento. Eso es muy importante, ¿verdad? Siempre se utiliza en las mediciones. Y pues las autoridades en los países que utilicen esta normativa pueden requerir que solamente se use clase 1 en un sonómetro, pero la norma indica que se puede hacer la medición con cualquiera de los dos. También habla la normativa de que se puede utilizar mediciones en bandas de octava o en bandas de tercios de octava. Y para esto, pues, se puede utilizar las instrumentaciones clase 1 y clase 2 y que se debe cumplir con tener filtros para tercios y octavos de 1, clase 1 o clase 2 también, de acuerdo a una normativa IEC. La calibración es importante porque antes y después de hacer una serie de mediciones se debe de utilizar un calibrador acústico. Esto es un pistófono, se le conoce como pistófono. Este debería de ser clase 1 o clase 2, puede ser, ¿verdad? De cualquiera de las dos, siempre cumpliendo con una normativa IEC para comprobar la calibración del sistema de medición, ¿verdad? Entonces debe hacerse siempre antes y después de las mediciones. Si las mediciones se realizan durante periodos de tiempo largos, que es lo que suele hacerse para compararse, por ejemplo, con la guía de la Organización Mundial de la Salud, entonces debería del sonómetro tener un sistema para comprobar acústicamente
y si está bien en intervalos regulares, ¿verdad? Y como mínimo hay que hacerlo antes de iniciar el monitoreo y después de finalizar el monitoreo. Lo importante acá es que esa diferencia entre las lecturas del calibrador, la que se hace antes y la que se hace después, debe ser menor o igual a 0.5 decibeles. Si no es así, entonces ya debíamos nosotros de dudar un poquito de la medición y pues deberíamos evaluar si se deberían de descartar y hacerse otra vez la medición o cómo se puede hacer para tener, digamos, utilizar esa información que ya tenemos para esto, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a la calibración, la norma dice que el pistófono se debería de calibrar una vez al año o como máximo cada 2 años, dependiendo del uso, ¿verdad? Si al pistófono se le da mucho uso, pues una vez al año debería hacerse. Y si no, pues cada 2 años estaría bien hacer la calibración del pistófono. Y el certificado de calibración debe cumplir, ¿verdad? Con todas las características de una calibración bajo normativas ISO, ¿verdad? Y con el cumplimiento de las normas en interés. ¿Cómo es que se hacen las mediciones o qué es lo que nos enseña la norma de cómo se deben hacer estas mediciones? Hay 2 formas para realizarlas. Se pueden realizar mediciones simples o mediciones o varias mediciones, es decir, una sola medición o si no, varias mediciones durante el día, que incluye que pueda haber una medición, digamos, de 24 horas o diferentes mediciones durante el día. Puede hacerse de ambas formas. Las mediciones largas o muchas mediciones simples en el tiempo mientras se monitorean las condiciones meteorológicas. La norma sí le da mucha importancia a las condiciones meteorológicas, porque esto afecta, ¿verdad? Afecta al ruido. Si llueve, la lluvia pues provoca ruido. Si hay mucho viento, el viento provoca ruido. Si la temperatura es muy, muy diferente, si cambia mucho, la temperatura afecta al micrófono y por lo tanto también puede afectar el monitoreo. Entonces, sí se debe de considerar siempre las condiciones meteorológicas en una medición de ruido ambiental. La guía establece cómo se debe realizar la medición en 4 fuentes emisoras de ruido: tráfico vehicular, tráfico ferroviario, tráfico aéreo y plantas industriales, que sería, digamos, lo que a la industria nos interesaría para saber cómo es que se debe hacer. Y cada uno de ellos está establecido las características y los detalles que se debe tener, ¿verdad? Para cada uno de ellos, que sería un poco largo si las tomáramos en consideración ahorita, ¿verdad? Para ver todas las indicaciones. Nos habla sobre las condiciones meteorológicas, ¿verdad? Que ya les comentaba yo un poco a ustedes que varían con los niveles de presión sonora, varían con las condiciones climáticas. Se afecta la propagación del ruido y los efectos que da la precipitación. Y todo esto está bien, bien detallado en la norma. También tenemos los procedimientos de medición, que nos indica la selección de los intervalos de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para definir si nuestra medición va a ser larga o va a ser corta? Si vamos a tener que hacer varias mediciones durante el día o cómo lo vamos a hacer. La forma cómo se debe colocar el micrófono, dependiendo del tipo de sonómetro que tengamos, ¿verdad? Porque hay algunos micrófonos que nosotros sí los tenemos que orientar hacia un lugar en un momento y orientar hacia otro lugar en otro momento, y otros que no. Entonces todo eso va a depender del micrófono. La correcta selección de los sitios de medición, el tiempo que van a tener las mediciones, cuántas mediciones se debe hacer, qué es lo que vamos a medir, ¿verdad? De la gráfica que les mostré, si vamos a medir solamente el valor del EC, los niveles de excedencia, niveles máximos y mínimos, etc. La forma como se debe evaluar los resultados, tratamientos de datos incompletos o corruptos, datos en lugares con mucho viento, cálculo de la incertidumbre. Luego viene en los siguientes capítulos, la interpolación de datos de otras mediciones, cálculos de resultados, información que debe ser incluida en el reporte, etc. Entonces, esto para darles una idea a ustedes de la norma 1996,
¿Qué es lo que se debe hacer entonces? Definir los parámetros que se van a medir, definir la forma y establecer los parámetros en el equipo de medición, ver la ponderación, la respuesta, el tiempo de medición. Luego, realizar la pre-verificación y post-verificación del equipo, programar el equipo para empezar a medir 5, 10 o 15 minutos después, para evitar que el ruido que yo genere cuando estoy programando el equipo influya en los resultados finales. Colocar el equipo en un área abierta, sin barreras que puedan producir eco o reverberación. La altura al suelo es importante, ¿verdad? Y pues nosotros en Ecoquimsa tenemos estos equipos, ¿verdad? Este es un equipo marca Svantec. Estos aparatos, este es el pistófono, y pues son sonómetros clase 1, tienen un sistema interno de verificación, aunque con el pistófono nosotros el monitoreo antes y después para ver de cumplir con la diferencia de 0.5 decibeles, y estos tienen su sistema interno de verificación, entonces uno lo programa para que ellos se ajusten en cada momento, ¿verdad? Se puede hacer los análisis de frecuencias, tienen batería o si no, un interfaz para poder colocarlos con un panel solar, por lo que no necesitamos corriente y el equipo puede quedarse trabajando mucho tiempo en un mismo lugar de trabajo. Tienen un módem para poder conectarse a través de una página directamente con el equipo. Se pueden hacer cambios en la programación, se pueden bajar datos y se le puede adaptar la estación meteorológica para que así en conjunto todos, ¿verdad? Se pueda hacer el monitoreo. Entonces, estos son los equipos que nosotros tenemos en Ecoquimsa, ¿verdad? Y los utilizamos y cumplimos con los parámetros específicos en la norma 1996. Aquí pues les pongo unas fotos de algunos monitoreos, ¿verdad? Que hemos hecho de forma de monitoreo ambiental. Veamos así rapidísimamente qué es lo que pasa con la medición de ruido ocupacional, porque es completamente diferente. Nosotros en Ecoquimsa, para hacer las mediciones de ruido ocupacional, nos basamos en la norma ISO 1996. Y vean que esta norma sí es una norma que ha sido adaptada por la COGUANOR, porque como en Guatemala sí tenemos la normativa de salud ocupacional, entonces COGUANOR se preocupó por tener ya dentro de las normas para Guatemala una norma que sirviera para la evaluación del ruido, ¿verdad? Entonces, este es el método de determinación de la exposición de ruido ocupacional, método de ingeniería, así se le llama. Como les digo, hay otras metodologías, pero nosotros en Ecoquimsa hemos preferido usar las normas ISO. Veamos algunos detalles de esta normativa. Las etapas del procedimiento son estas. Hay que hacer un análisis del trabajo, hay que hacer una selección de la estrategia que se va a hacer para las mediciones, luego viene la parte de la medición y finalmente tratamiento de errores, evaluación de la incertidumbre, cálculo y presentación de los resultados. Veamos la primera parte, que es el análisis del trabajo. Lo que nosotros pretendemos en el análisis del trabajo es conocer cómo se desarrollan las actividades de los trabajadores a los cuales se va a hacer el estudio de ruido. Esto para poder ver cuál va a ser la estrategia más adecuada para hacer las mediciones. Entonces, hay que ver si hay grupos homogéneos, hay que ver cuál es la jornada de trabajo y cuáles son los periodos de trabajo de los trabajadores en cada área y qué pausas son las que tienen durante el trabajo, y ver los factores que pueden influir en la exposición de ruido, como cuáles son las diferentes tareas, cuánto duran, qué variaciones tienen, cuáles son las principales fuentes de ruido en el área, cuáles son las áreas más ruidosas, cuál es el patrón de trabajo y los eventos de ruido que pueden cambiar, ¿verdad? O sea, que pueden ser los más significativos, número y duración de las pausas, decidir si las pausas se van a incluir o no, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer es un buen análisis del trabajo. Después viene la de escoger cuál va a ser la estrategia de la medición. Entonces, en cuanto a las estrategias de medición, hay 3 estrategias que están planteadas en esta normativa, en la normativa 9612. La primera es la medición basada en la tarea. Entonces, ¿qué es esto? Es hacer una evaluación de cómo se dividen tareas repetibles en el lugar de trabajo o en las personas
a las que se quiere evaluar. Se debe determinar cuánto duran cada una de las tareas que se realizan en la jornada de trabajo. La situación de trabajo en las tareas debe ser representativa, por lo que es ideal que el encargado de la evaluación observe a los trabajadores durante la medición y si observa algo distinto a la situación normal, hay que tomar nota de eso. Esto es importantísimo. Si la duración de las tareas que se definen para las personas que están siendo evaluadas es menor a 5 minutos, entonces se mide durante el tiempo total de la tarea. Pero si las tareas son más largas de 5 minutos, entonces la medición puede ser de al menos 5 minutos, ¿verdad? Porque puede ser que algunas tareas sean repetitivas, el ruido sea similar y que la tarea sea, no sé, 2 horas, por ejemplo, porque durante 2 horas están haciendo lo mismo. Entonces, en esos casos, las tareas pueden ser 5 minutos, la medición puede ser 5 minutos. Sí es posible que las mediciones sean de menos de 5 minutos si el ruido de la tarea es un contribuyente importante, ¿verdad? Era lo que les decía. Si durante mucho tiempo el ruido se mantiene el mismo, se pueden hacer esas mediciones incluso de menos de 5 minutos. Ahora bien, si el ruido es cíclico, ¿verdad? Si al hacer la evaluación se observa que hay ruido que es cíclico, en un momento el ruido es más elevado, después baja, después vuelve a subir y después baja, entonces las mediciones deben incluir por lo menos 3 ciclos durante la tarea. Si el ruido es muy fluctuante, es decir, que sube y baja, sube más y baja más y así, entonces es necesario medir durante todo el tiempo de la tarea, ¿verdad? Para garantizar que hay un valor representativo en la medición. Para cada tarea que se establece que se va a realizar una medición, deben realizarse por lo menos 3 mediciones en diferentes momentos, ¿verdad? De las tareas similares. Y de ser posible en diferentes grupos, diferentes trabajadores de un grupo. Esta es una gráfica que nos ejemplifica un poquito esto que acabamos de decir. Si la tarea tiene un ruido continuo, puede medirse en un momento específico. Si es un ruido que fluctúa, se mide durante 3 periodos. Y si es muy variable, hay que medir durante todo el tiempo de la tarea, ¿verdad? Y de esa forma vamos obteniendo diferentes datos que al final la norma nos indica cómo se debe de combinar todos estos para hacer un resultado final de cómo se realiza la medición. Si los resultados de las 3 mediciones difieren en 3 decibeles, porque dijimos que para cada tarea había que hacer 3 mediciones, entonces se deben realizar más mediciones. O se debería de subdividir la tarea en más tareas, en más subtareas y volver a medir. O repetir las mediciones, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que hay que ir evaluando al momento de hacer este procedimiento. ¿Cuáles son las ventajas de esta medición basada en la tarea? Que como se observan las tareas que más afectan al ruido, entonces se procura hacer las mediciones en esos momentos. Por lo tanto, los tiempos de medición van a ser más cortos para poder hacer las evaluaciones. La segunda estrategia de medición es la medición basada en el puesto de trabajo. Si el patrón de trabajo no puede dividirse en tareas, las tareas son muy difíciles de describir porque no se puede evaluar ahí cuándo empieza una tarea, cuándo termina otra. Si es difícil de hacer la separación por tareas o no se puede hacer el análisis del trabajo por alguna razón, entonces se puede hacer esta metodología de hacer mediciones basadas en el puesto de trabajo. A partir de la identificación de los puestos de trabajo en los grupos homogéneos, entonces hay que determinar cuál va a ser la duración de las mediciones en base al número de trabajadores que tienen un mismo grupo homogéneo de trabajo, que tienen como un mismo puesto, ¿verdad? En el trabajo. Se debe escoger la duración y el número de muestras, al menos deben ser 5. Y se debe planificar la toma de muestras de forma aleatoria a lo largo de la jornada laboral. Y pues la norma nos da una tablita que va a ser la que nos va a servir a nosotros para especificar o para determinar cuántas mediciones y a cuántos trabajadores es que se le va a hacer la medición. Debe tenerse en cuenta que las principales contribuciones al ruido deben darse en los momentos de la medición, ¿verdad? Es decir, si hay momentos en los que el ruido se eleva
esos momentos deberían de ser medidos, ¿verdad? Por las personas que van a ser evaluadas. Los grupos homogéneos pueden tener una composición diferente en su trabajo y por tanto no compartir las mismas tareas, ¿verdad? Pero estar expuesto a los mismos niveles de ruido y por lo tanto se pueden utilizar para hacer estas mediciones. Muy bien, y la tercera estrategia, sí, como les digo, en un súper resumen, ¿verdad? Así a grandes rasgos, es la medición de una jornada completa de trabajo. Para este tipo de mediciones es útil utilizar un dosímetro, ¿verdad? Porque el dosímetro es un aparatito que es un sonómetro, pero que se le puede colocar a una persona para que durante todo el tiempo de su jornada laboral esté registrando el sonido, el ruido que está en sus alrededores. Se debe garantizar que los días de medición sean representativos. Puede ser que no se pueda realizar una medición por toda la jornada de trabajo. Debe cuidarse que los periodos más significativos de ruido estén incluidos, ¿verdad? Eso es importante. Hay que observar durante la jornada para comprobar su validez. Si no es posible esto, hay que ver los supervisores y trabajadores, porque muchas veces la persona que está encargada de hacer la medición no puede estar el 100% del tiempo observando a las personas que están siendo monitoreadas. Entonces sí es importante hacer esta entrevista a los supervisores, a los trabajadores para ver esos detalles de en qué periodo fueron los más elevados en ruido y esas cosas. También se debe realizar mediciones puntuales para verificar los niveles medidos. Realizar con algunos trabajadores la estrategia de medición basada en la tarea o la evaluación del trabajador y su supervisión en el registro de monitoreo. Las mediciones de jornada completa deben realizarse por lo menos 3 mediciones, ¿verdad? Es decir, a 3 personas se le debería de colocar el dosímetro. Porque se supone que las personas están expuestas al mismo ruido. Entonces, si estas difieren en menos de 3 decibeles, se puede trabajar con estos datos y hacer el promedio de las mediciones. Si estas difieren en más de 3 decibeles, entonces se debería realizar por lo menos 2 mediciones más para verificar y a tener información adecuada para poder definir el nivel de ruido. Se recomienda cuando hacer este tipo de mediciones cuando la exposición al ruido se desconoce, es impredecible o es muy compleja, ¿verdad? Entonces, cuando no se puede saber realmente hacer una separación de tareas y todo esto, ni se puede observar que haya grupos homogéneos como para hacer la otra medición, entonces se puede hacer esta medición de jornada completa. En cuanto a la instrumentación, pues igual podemos utilizar sonómetros clase 1 o clase 2 o dosímetros clase 1 o clase 2. Siempre, igual que en la otra normativa que vimos ambiental, es importante la influencia de la temperatura. Cuando se utilizan los dosímetros hay que verificar el límite umbral, ¿verdad? Que es un parámetro que normalmente se observa en la dosimetría para ver si esto va a influenciar los resultados. Y también es necesario utilizar el calibrador, que debe ser clase 1, y su calibración cada 2 años. Todo esto es similar. Entonces, estamos viendo que para medición de ruido ocupacional podemos utilizar tanto sonómetros como dosímetros, ¿verdad? Para hacer estas mediciones. Si utilizamos el dosímetro, pues la norma nos indica los detalles que deben de asegurarse las personas que van a hacer la medición para poder colocar de forma correcta el dosímetro. Y para el uso del sonómetro igual, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser las características que se deben de tomar en consideración para poder hacer una buena medición con el uso del sonómetro? Aquí podemos ver entonces el uso del dosímetro, ¿verdad? Cómo se coloca en el hombro. Y si las mediciones se hacen con el sonómetro, pues una persona puede estar siguiendo, ¿verdad? A la persona que está siendo monitoreada o dependiendo de cómo hace la evaluación, se puede colocar en un trípode para hacer la medición del sonómetro. Y eso sería así a grandes rasgos, entonces, digamos, la forma como se hace también las mediciones. Completamos 1 hora, ¿verdad? En la charla, así muy rápidamente. Entonces, vamos a ver las preguntas, porque sí han estado colocando acá en el chat
pues varias preguntas. Voy a regresar acá en el chat e ir viendo un poquito las preguntas que ya están planteadas para ver si las puedo responder con mucho gusto. Vamos a ver. Licenciado, Sí, dígame. perdona el inconveniente, pero fíjese que en este momento tenemos una actividad por lo que van a utilizar lo que es la cuenta. Entonces, no sé si es posible que le enviemos las preguntas y si usted fuera tan amable de responderla y así compartirla con los participantes que se unieron el día de hoy. Perfecto, con mucho gusto. Y también, pues, aquí están mis datos, está mi correo electrónico. Si alguien quisiera, pues, conocer un poquito más de los servicios de Coquimsa o quisiera hacerme alguna consulta, con mucho gusto me puede escribir y yo le responderé en la brevedad, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Entonces le estaré enviando las preguntas y ya cuando obtenga la respuesta, compartírsela a los participantes junto con sus datos para que puedan comunicarse directamente con usted si en algún Perfecto. futuro desean unir los servicios, ¿verdad? Así es. Perfecto, Entonces, muchas gracias. muchísimas gracias, licenciado, y lamentamos el inconveniente. No Igual tenga a todos, pena, para gracias servirles. gracias a todos por haber participado. Entonces les estaremos enviando las respuestas. Que tengan buen día y nos vemos en las próximas actividades.